El siguiente relato se llama El hundimiento del Titanic. En los fríos y oscuros mares del Atlántico Norte, el Titanic, majestuoso y poderoso, navegaba con rumbo a la historia. A bordo, el capitán Jonathan Davis, el jefe de máquinas Edward Sinclair y el humilde cocinero Thomas O'Brien, desconocían la sombra que se cernía sobre ellos. En la noche fatídica, el Titanic se deslizaba confiado, cortando las aguas heladas. El capitán Davis admiraba la grandiosidad de su navío, mientras el jefe Sinclair velaba por el buen funcionamiento de la maquinaria. Thomas, en la cocina, preparaba delicias para los pasajeros que ignoraban su destino inminente. De las profundidades del océano emergió una criatura ancestral y abominable. Su cuerpo de tentáculos retorcidos y ojos sin piedad eran producto de un tiempo inmemorial. La criatura, hambrienta de la desesperación y las almas de los ahogados, había esperado pacientemente por su oportunidad de devorar a los incautos. Cuando el Titanic rozó su malévola presencia, un estruendo ensordecedor sacudió el barco. Los pasajeros y la tripulación creyeron haber golpeado un iceberg, ajena al verdadero horror que acechaba. Solo el capitán Davis, el jefe Sinclair y el cocinero O'Brien percibieron la malignidad en ese encuentro. La criatura se deleitaba con el caos y el pánico que se apoderaba de los corazones. A medida que el Titanic se inundaba y se inclinaba hacia su fatídico destino, la criatura se alimentaba de la desesperación y el sufrimiento que envolvía a los pasajeros. Sus gritos desgarradores resonaban en las profundidades del océano. El capitán Davis, consciente de la verdad, luchaba tratado de mantener a flote el navío. El jefe Sinclair, desesperado por salvar a su tripulación, hizo todo lo que estuviera en sus manos para evacuar a los tripulantes, y lo más importante, no dejar que se enteren de aquella criatura que succionaba las almas. Thomas, el cocinero, era testigo de cómo las almas se desvanecían en la oscuridad del abismo. En un último acto de coraje, los tres hombres se encontraron en la sala de las calderas, donde con sus últimas fuerzas hicieron explotar las calderas para darle tiempo a las personas de huir. Con lágrimas en los ojos, sabiendo que la muerte era inminente, se abrazaron y aceptaron su destino. Su sacrificio silencioso era la única esperanza de darles un poco más de tiempo a todas aquellas personas de huir. Mientras la criatura se deleitaba con la tragedia, el Titanic se hundía en las profundidades del océano. El caos y la desesperación se extinguieron, pero la criatura se sumergió con el conocimiento de que pronto buscaría nuevas presas. Los ecos de los lamentos y la oscuridad perduraron en el abismo del pasado. El capitán Davis, el jefe Sinclair y el cocinero Thomas quedaron entrelazados en un destino maldito. Sus espíritus, atrapados en el abrazo del abismo, recordarían para siempre la tragedia y el terror que habitaban en las profundidades. Sus almas se convertirían en testigos silenciosos de las atrocidades ocultas en las profundidades del océano. Sus nombres se desvanecerían en la historia oficial, pero sus tormentos y su lucha contra el abismo quedarían grabados en el tejido de lo desconocido. El océano guardaría su secreto, ocultando la verdadera causa del hundimiento del Titanic. Los relatos oficiales culparían al iceberg, pero solo unos pocos conocían la verdad aterradora de la criatura ancestral que acechaba en las sombras. Con el tiempo, los relatos de esta tragedia se convertirían en leyendas oscuras y prohibidas, transmitidas en susurros entre aquellos que buscaban el conocimiento oculto. La criatura, el abismo y los valientes hombres que se enfrentaron a ella se convirtieron en los protagonistas de mitos olvidados, relegados a las páginas de la historia oculta. Y así, el Titanic se convirtió en una advertencia siniestra, un recordatorio de que en los abismos marinos yacen fuerzas incomprensibles y horrores indescriptibles. Las profundidades del pasado albergan secretos que solo los valientes o insensatos se atreven a explorar. Los espíritus del capitán Davis, el jefe Sinclair y el cocinero Thomas vagarían por los confines del abismo, atrapados en un eterno tormento. Sus almas, marcadas por el terror y la tragedia, se convertirían en la oscura esencia que alimenta las leyendas de los mares y sus criaturas abismales. El abismo del pasado continuará acechando, esperando a los intrépidos navegantes que se aventuren en sus dominios.
Las olas se alzarán en una danza macabra, recordando a todos que el océano no es solo un mero refugio de vida, sino también un reino de pesadillas ancestrales. El siguiente relato se llama Las profundidades del pasado. En los opulentos salones de una mansión victoriana, tres magnates millonarios, Charles Worthington, Elizabeth Sinclair y Thomas Blackwood, compartían una fascinación común por lo desconocido. Movidos por una insaciable curiosidad, decidieron emprender una aventura sin precedentes, explorar las profundidades del océano y presenciar con sus propios ojos el triste destino del legendario Titanic. Con recursos ilimitados a su disposición, los tres amigos encargaron la construcción de un submarino de última generación, diseñado específicamente para soportar las presiones extremas de las profundidades marinas. La misión era arriesgada, pero su deseo de descubrir los misterios ocultos en el fondo del océano era más fuerte que cualquier temor. Después de años de preparación meticulosa, el trío millonario finalmente se embarcó en su submarino, llamado el Titán. Descendieron lentamente en la negrura insondable del océano, rodeados por una presión aplastante y una oscuridad desesperante. La tensión en la cápsula era palpable mientras se adentraban más y más en las profundidades. A medida que se aproximaban al lecho marino, las luces del submarino comenzaron a iluminar un paisaje surrealista, los restos destrozados del Titanic. La majestuosidad pasada se había convertido en una imagen fantasmal y desoladora. Las luces reflejaban en los escombros retorcidos y los restos del naufragio, evocando una sensación de pérdida y tragedia. Sin embargo, mientras los tres millonarios observaban la devastación desde la seguridad de su submarino, algo inquietante comenzó a suceder. Las sombras del naufragio parecían cobrar vida, mientras los ecos del pasado susurraban en sus oídos. Voces fantasmales parecían implorar piedad, desgarradoras y llenas de desesperanza. Aterrados pero intrigados, los aventureros decidieron continuar explorando, desafiando los límites de su cordura. A medida que se adentraban más en los corredores silenciosos del Titanic, descubrieron que las fuerzas siniestras que residían en aquellos confines marinos no eran meros recuerdos, sino una presencia palpable y amenazante. Los millonarios se encontraron envueltos en una red de terrores cósmicos, un encuentro con lo desconocido que desafió todas las leyes de la realidad. Seres grotescos y abominables emergieron de las sombras, testigos de los horrores ocultos en los abismos más profundos de la Tierra. El tiempo se convirtió en una nebulosa difusa y las mentes de los aventureros se vieron atrapadas en la locura que envolvía aquel lugar maldito. Visiones alucinatorias y presencias indescriptibles atormentaron sus pensamientos mientras luchaban desesperadamente por sobrevivir y escapar de ese infierno acuático. Finalmente, con sus cuerpos y mentes al límite, los sobrevivientes lograron liberarse de las garras de la locura que amenazaba con consumirlos por completo. A duras penas, maniobraron el submarino hacia la salida de aquel abismo oscuro y siniestro. Sin embargo, su triunfo fue efímero. Justo cuando creían haber escapado de la oscuridad, una criatura abominable y gigantesca emergió de las profundidades, rugiendo con una ferocidad descomunal. La criatura, un ser primordial y olvidado por el tiempo, se abalanzó sobre el submarino con una furia incontrolable. Sus enormes garras y mandíbulas aplastaron el casco del submarino, desgarrando su resistente estructura y haciendo que cediera ante la presión aplastante del mar. Los millonarios, presos en su propio ataúd de acero, comprendieron que la muerte era inevitable. La agonía de la implosión los envolvió mientras el agua del océano se precipitaba sobre ellos. La oscuridad los devoró, sus gritos ahogados por las profundidades y su lucha desesperada extinguida por la fuerza abrumadora de la criatura. Sus vidas, sus sueños y su inmensa riqueza se desvanecieron en un instante. La historia de los tres millonarios se convirtió en un enigma irresoluble. Sus fortunas y su desaparición en el océano fueron tema de especulación durante mucho tiempo, pero nadie supo la verdad de su destino trágico. Solo las profundidades marinas guardaron los secretos de su fatídico final. La criatura, satisfecha con su presa, volvió a sumergirse en las sombras, arrastrando consigo los restos destrozados del submarino y las almas perdidas en el abismo.
Su legado se convirtió en una advertencia silenciosa para aquellos que osaran desafiar las fuerzas ancestrales ocultas en los lugares más oscuros y prohibidos de la Tierra. Y así, la historia de estos 3 millonarios aventureros se disolvió en la inmensidad del océano, llevándose consigo la ambición y el orgullo humano. Pues, a veces, el precio de la curiosidad temeraria y la sed de conocimiento puede ser la pérdida total y el olvido eterno.